las líneas de tu amplio currículum. Eh, Escritor, cronista y periodista mexicano, su interés por la historia de la Ciudad de México, la arquitectura, la cultura popular, el arte y personajes lo llevó en el año 2013 a crear el espacio radiofónico El Cocodrilo en el 102.5 de FM, donde ha desarrollado la crónica como género y medio de conocimiento, difusión y divulgación de la memoria nacional, haciéndose acreedor en el 2021 al Premio Nacional de Periodismo en el rubro de cultura que otorga la Asociación Nacional de Locutores. Como periodista, su trabajo en programas de difusión cultural le hizo merecedor en 1997 al Premio Estatal de Periodismo en el género de crónica por Conversaciones con Octavio Paz. Es coautor de La Diana Cazadora, Historia de un símbolo. Otro más, El Chile en Nogada, 200 años de leyenda. Otro más, su primera novela, Acuérdate María, le permitió explorar el género narrativo o literario, personajes de la cultura popular como María Félix. Es colaborador muy frecuente en programas de televisión, de radio y así como columnista en el MBS Noticias desde el 2012. Pues quién mejor que tú para escucharte la crónica de este magnífico colegio que hoy es museo y que tantos secretos que guardan esos gruesos muros del colegio. Pues adelante, Sergio, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias, mi querido Manuel, el doctor Ramos, que siempre es muy generoso conmigo, no solamente en sus apreciaciones, sino en incluirme en una playa de grandes sabedores de nuestra cultura. Y solamente lo que puedo decir a esta síntesis que has comentado es que soy un curioso y soy un agradecido de mi ciudad, porque aquí me parió y aquí me ha dado el asombro. Entonces, soy solamente eso y a partir de esa curiosidad hoy quiero compartirles justamente eso, una mirada personal, por supuesto documentada, histórica, arquitectónica, artística, de lo que es quizá uno de los edificios más emblemáticos para entender la historia educativa de México y de América. El Colegio Grande de San Ildefonso, de la Compañía de Jesús de finales del siglo XVI, marcó un antes y después de lo que fue la educación en México. Y no exagero porque han sido 5 siglos que su vocación para lo que fue creado ese edificio, como bien marcas, de gruesos y portentosos muros de cantera y tezontle, su función ha sido la de la educación y el conocimiento. Sí, y bueno, pues entonces, si les parece, voy a comenzar como, bien sabes, Manuel, me gusta siempre preparar un material audiovisual que nos permita, a mí no me tienen que ver, en realidad lo que tenemos que ver es lo que nos cuenta la historia de este edificio. Entonces, voy a compartir en este momento justo este video con el que quiero ilustrar esta charla de esta mañana, que nos permita entender la importancia que les decía de este colegio de San Ildefonso. De los edificios coloniales del centro histórico de la Ciudad de México, quizá hay alguno que mejor registra y define su vocación para lo que fue creado. Se trata del antiguo Colegio de San Ildefonso, que es el mejor ejemplo educativo por antonomasia en la memoria de la instrucción pedagógica y científica del país. Desde el siglo XVI hasta los años 70 del siglo XX, en el sentido estricto de uso y servicio, el Colegio de San Ildefonso expresa la formación académica que se procuró
se promovió y fomentó al interior de esos gruesos muros de tezontle y cantera, bellísimamente labrados, que nos advierten su importancia y carácter. En su fachada del siglo XVIII de las calles de San Ildefonso, el colegio jesuita ha sido fiel testigo de la historia, de las luchas sociales, políticas y culturales del país. El desarrollo y florecimiento colonial, la expulsión de la orden más poderosa de la América septentrional en aquel 1767 por órdenes de Carlos III, de las juntas conspiratorias, de la independencia del México colonial. Este edificio también ha sido testigo de esa transición de la educación religiosa a la laica, del pensamiento positivista, de la revolución cultural vasconcelista en sus muros, la vida universitaria del centro con sus pugnas entre estudiantes y el Estado, que derivó en 1929 con la autonomía de la universidad, definiendo y defendiendo su pensamiento crítico y libre. La violencia y resistencia registradas en el bazucazo de aquel 1968 hasta su destino actual, un museo y memorial de grandes pensadores como Octavio Paz. Toda esta memoria histórica, política, social y cultural está entre los pasillos, salones, muros y patios del antiguo colegio de San Ildefonso. Este edificio, fundado a finales del siglo XVI por la Compañía de Jesús, como uno de los espacios más importantes destinados a la educación novohispana, conserva el carácter arquitectónico que hoy podemos admirar y que define entre los siglos XVII y XVIII el arte novohispano, concluyendo su portentosa fachada en 1739 con sus bellísimas tallas de cantera en columnas estípites, sus ventanas en forma de flor y sus vitrales como una prueba de la elegancia, la cientificidad de la arquitectura ignaciana y la estética, que eran los ejes rectores en los colegios jesuitas de la Nueva España. Al interior de este colegio de San Ildefonso, en un inicio solo ocupaba la mitad del predio que hoy conocemos, el llamado Patio Chico, pero las ampliaciones y fachadas ricamente decoradas ocurren a principios del siglo XVIII, cuando se fusionaron tres noviciados, San Fernando, San Miguel y San Gregorio, y los solares de los jesuitas fueron puestos al servicio de la educación para refundar el colegio de San Ildefonso del siglo XVIII y distribuirlo a partir de tres patios o claustros que funcionaron como ejes para enmarcar numerosas aulas, biblioteca, capilla, salón general para actos solemnes, al no ser el más importante como no era el salón de la Real y Pontificia Universidad de México, se le conoció como el Generalito. En épocas coloniales fue recinto para internos y tuvo dos dependencias que se llamaron Colegio Grande y el Colegio Chico. De la fusión de los tres últimos, nació en 1583 el portentoso Colegio de San Ildefonso, para que todos los colegiales de la congregación residieran en una sola institución bajo la tutela del mismo rector. El nombre se le debe en honor al santo arzobispo de Toledo, cuya devoción lo llevó a escribir en defensa de la limpia concepción de la Virgen María, dogma que la Compañía de Jesús ha sostenido desde su fundación y que si nosotros apreciamos la fachada oriente de este edificio, podemos advertir esa doble vocación, a la del santo arzobispo de Toledo y a la Virgen María. Y por otro lado, en el acceso general de lo que fuera el antiguo colegio de San Ildefonso, se encuentra parte de ese estado milagroso
de petición de San Ildefonso, con lo que a partir de 1618 empezó a funcionar bajo el patronato real otorgado por Felipe III, estableciéndose así el real y más antiguo colegio de San Ildefonso, así como lo marca su cartela, pero también marcado por el escudo de León y Castilla. Gracias al auge económico del virreinato y al poder financiero de la Compañía de Jesús, el inmueble fue reedificado en las primeras 4 décadas del siglo XVIII, dando paso al edificio que hoy conocemos y que es uno de los ejemplos barrocos más sobresalientes de la arquitectura civil de la Ciudad de México. Con la expulsión de los jesuitas, decretada por el rey Carlos III en 1767, el edificio tuvo diversas funciones, desde cuartel de un batallón del regimiento de Flandes, colegio administrativo por el gobierno virreinal y dirigido por el clero secular. También fue sede temporal de la Escuela de Jurisprudencia, de algunas cátedras de la Escuela de Medicina y cuartel de las tropas norteamericanas y francesas entre 1847 y 1862 respectivamente. El pliego que llegó de España a la Ciudad de México tenía una indicación muy clara: no abrirse antes de la fecha indicada bajo pena de muerte. Esa fecha era el 25 de junio de 1767. ¿Y cuál era el contenido? La orden de tomar por asalto, con el mayor sigilo, todas las posesiones, haciendas, estancias, colegios y misiones de la Compañía de Jesús y trasladar a los padres jesuitas en donde quiera que se hallasen al puerto de Veracruz para sacarlos de la Nueva España. Así, Carlos III, el monarca español, asentaba un golpe tremendo a la orden que durante siglos había incomodado a la corona y a algunos de los virreyes, reiterando de manera constante su obediencia al Papa y solamente a él, por encima de cualquier otro poder terrenal de los monarcas. La historia de esta fundación jesuita concluyó para dar paso a la institución de espíritu liberal que sentaría las bases del nuevo sistema educativo y que más tarde llegaría a convertirse en el núcleo principal de la Universidad Nacional. Hoy, a 5 siglos de su edificación, el Colegio de San Ildefonso es la piedra educativa, cultural y memoriosa de la historia de México. En el proceso de establecimiento de los jesuitas en la Nueva España, una de las interrogantes es por qué su presencia fue tardía en relación con otras órdenes religiosas. No debe de olvidarse que la creación de la misma organización en las inmediaciones del siglo obedeció a un contexto en el que las guerras de religión confrontaban a los bandos católicos y protestante, y la Iglesia encomendó a la naciente Compañía Religiosa de Jesús a contrarrestar este complejo momento. El arribo a la Nueva España de la Compañía de Jesús queda registrada el 9 de septiembre de 1572 y sería 20 días más tarde que llegaron a la Ciudad de México, y así nos lo recuerda la placa en la puerta de acceso del Colegio de San Ildefonso. Establecerse en la ciudad no fue cosa sencilla. No contaban con recursos y muchos de estos religiosos jesuitas fueron presa del vómito prieto, llamado así a la salmonelosis en aquellos años,
por lo que se mantuvieron en el Hospital de Jesús. Ahí recibieron auxilio de los padres agustinos y luego pasaron al Hospital de Vasco de Quiroga en el pueblo de Santa Fe, y pues el virrey no daba acomodo hasta que el apoyo de Alonso de Villaseca les favoreció para que les entregaran solares, en donde hoy se asentaron los colegios de San Pedro y San Pablo, San Gregorio y San Ildefonso. Este hecho tuvo lugar el 12 de diciembre de 1572. Derivado del patrocinio otorgado por el minero Alonso de Villaseca a los padres de la Compañía de Jesús, se debe que los jesuitas en la Nueva España fueran llamados también alonciacos, ya que no solo este benefactor les otorgó terreno, sino que también recibieron donaciones que alcanzaron la cantidad de 156,000 pesos duros de plata. De esta manera, comenzaba la labor titánica de levantar las edificaciones que se convertirían en lo que, en palabras del historiador Guillermo Tovar y de Teresa, denominó ciudadela jesuita, que comenzó con un Jalalteopan, es decir, con la Casa de Dios, resultado del trabajo de miles de indígenas procedentes del pueblo de Tacuba, en la que el levantamiento y artificio de las fábricas de los futuros colegios jesuitas serían las bastiones modeladoras de la identidad cultural novohispana, así también como epicentros del poder cultural, educativo y, por supuesto, político de la Nueva España. En el interior de las aulas de los portentosos y bien trazados colegios, las disciplinas que los jesuitas promovieron fueron matemáticas, humanidades, ciencias y lenguas clásicas. Basta con detenernos a observar cada uno de los 20 retratos que existen en el Salón General de Actos, el famoso Salón Generalito, para dar cuenta de la historia educativa del Colegio de San Ildefonso. Entre estos personajes inmortalizados en los lienzos se encuentra el padre don Pedro Sánchez, uno de los primeros jesuitas en llegar a la Nueva España y promotor de la fundación de este colegio y del proceso educativo noble de la Nueva España. En cada uno de los retratos se puede definir las disciplinas, el papel formativo y la profesión de los que ahí se representan. Por ejemplo, en el retrato de Antonio López Portillo se pueden apreciar en su indumentaria las becas, que son las capas distintivas de las materias o dominio de conocimiento. Los colores diferencian los estudios y grados que don Antonio López realizó. La beca azul corresponde a filosofía, la roja a derecho civil, la beca verde que porta es que también estudió cánones teológicos y la blanca es justamente su grado de teólogo o religioso. Asimismo, en este salón del Generalito se encuentra también el portentoso tallado de madera de la sillería, que aunque en un inicio no correspondió a este sitio, sería en el siglo XIX, cuando es traído a este lugar del antiguo Colegio de San Agustín. A partir del siglo XVII, la Compañía de Jesús prácticamente monopolizaba la enseñanza secundaria, las escuelas de gramática, imponiéndose sobre los conventos dominicos o las escuelas para indios. Estos colegios proporcionaban conocimientos de la lengua latina, lo que adquiría una gran importancia si tenemos en cuenta que para efectuar el ingreso en una universidad era necesario superar una prueba de esta materia, por lo que la Compañía de Jesús y su Colegio de San Ildefonso resultaba ser el punto neurálgico del proceso de formación educativa de la Nueva España. Las causas del éxito jesuita en el campo de la enseñanza hay que buscarlas en la captación de las conciencias de las oligarquías municipales, así como en el hecho de impartir docencia de materias universitarias como era filosofía y teología. De esta forma se preparaban a los alumnos fuera de las universidades
para después someterse a exámenes en ellas y obtener así el grado con mayor facilidad en virtud de su mejor preparación. Los jesuitas influyeron, por tanto, en la sociedad novohispana a través de la educación, siendo el Colegio de San Pedro y San Pablo, el de San Ildefonso y el de San Francisco Javier en Tepozotlán los epicentros del conocimiento y la enseñanza capital novohispana. No conformes con captar al estudiantado adolescente, ampliaron la oferta docente. No se limitaron a explicar la gramática latina y las humanidades, es decir, la historia y la geografía, sino que intentaron hacerse con la educación de las escuelas de primeras letras. En la mayor parte de sus colegios se dedicaron también a la enseñanza de artes y teología. En artes se incluyó la filosofía y dentro de esta se estudiaban las ciencias exactas y entre ellas la matemática. En teología seguían el modelo suarista, cargando las tintas con los temas de moral, laxista o probabilicista, y de este tipo cauístico que necesitaban de la figura del confesor. En el momento de su expulsión, existían 105 colegios jesuitas estratégicamente distribuidos, es decir, que cualquier ciudad medianamente grande tenía un colegio jesuita. De esta forma, el espíritu jesuístico fue calado en la sociedad. Los estudios adquirieron tal prestigio para la orden de la Compañía de Jesús que el mantenimiento de un centro de estudios estable necesitaba muchos recursos, tanto humanos como económicos. Esta nueva necesidad llegó a hacer peligrar la vocación misional, pues todos los miembros de la Compañía de Jesús se volcaron con ardor en la tarea educativa, pero sobre todo en la edificación de sus colegios con una manufactura arquitectónica quizá de las más desarrolladas de la época novohispana. Los jesuitas ofrecían una serie de conocimientos auxiliares y la preparación para avanzar más allá de los conocimientos que eran requeridos por la sociedad. El Colegio de San Ildefonso era uno de los centros o laboratorios del conocimiento de mayor relevancia en la capital de la Nueva España. Dentro de su colegio estaban las facultades de filosofía o de teología que fueron imponiéndose a las grandes universidades donde también fueron introduciéndose estas disciplinas. La labor de los jesuitas fue tan atacada, sobre todo en el reinado de Carlos III, porque el enemigo del monarca fue el denominado partido colegial. Se identificó a jesuitas y colegiales, entrando los miembros de la compañía en igual consideración con los enemigos políticos de Carlos III. Esa quizá es una de las razones primordiales para ser expulsados del continente americano. La historia de esta fundación jesuita concluyó con su expulsión en 1767 por órdenes de Carlos III, para dar paso a la institución de espíritu liberal que sentaría las bases del nuevo sistema educativo y que más tarde llegaría a convertirse en el núcleo principal de la Universidad Nacional. En 1867, el gobierno de Benito Juárez emprendió una reforma en el campo de la educación y sus instituciones. La Ley Orgánica de Instrucción Pública creó la Escuela Nacional Preparatoria que se estableció en el edificio del Colegio de San Ildefonso. Su primer director fue el doctor Gavino Barreda, quien llevó a cabo un innovador plan de estudios con base en los principios de la filosofía positivista de Augusto Comte. En 1910, la Escuela Nacional Preparatoria formó parte de la Universidad Nacional, fundada por Justo Sierra. Durante más de 6 décadas, continuó siendo la cuna de varias generaciones de intelectuales y destacadas personalidades. A la salida de su última generación, 1978-1980, el inmueble del antiguo Colegio de San Ildefonso dejó de ser sede del Plan número 1 de la Escuela Nacional Preparatoria. El edificio permaneció cerrado al público y a los estudiantes por espacio de más de una década,
hasta que en 1992, cuando fue restaurado para albergar la exposición México, Esplendores de 30 siglos, y desde esa fecha, el antiguo Colegio de San Ildefonso, sitio de la cultura, el arte y la historia de México en el centro histórico, nos relata en sus muros la prueba irrefutable de esa expresión memoriosa de lo que constituye la identidad nacional. Los pasillos, auditorio, escalinatas, techos y gruesos muros son la síntesis y expresión del proceso social, religioso, del proceso político, ideológico y cultural por donde ha transitado la construcción de una nación llamada México. Por ello, el destino del edificio del Colegio de San Ildefonso es una vocación y una resistencia, el conocimiento como vehículo de saber y de lucha, el conocimiento como síntesis de la resistencia y la transformación que supieron sintetizar artistas como Rivera, Orozco, Leal, Charlotte, Revueltas y Alba de la Canal en la otra de las rebeliones y revoluciones que quedan expresadas en estos muros, la revolución cultural del siglo XX. San Ildefonso es, por antonomasia, el ejemplo vivo y pétreo de la educación y la cultura nacional de México. Es innegable que la primera sorpresa que nos ocurre al cruzar los arcos de acceso al antiguo Colegio de San Ildefonso es su claustro, custodiado por esos dominantes y presenciales murales. Como una especie de libro ilustrado, sus creadores continuaron la vocación didáctica del edificio, al plasmar la historia, la ideología, el punzante y crítico pincel, la reflexiva mirada del pasado, las revoluciones, las crisis sociales, la inequidad, la injusticia, la corrupción, el racismo, el clasismo, la pobreza desoladora, el mestizaje, la conquista espiritual, las fiestas y la ciencia. Cuando en 1922 José Vasconcelos propone una revolución cultural como detonadora de la construcción nacional de la mexicanidad, no solo está provocando un nuevo códice institucional que dé cuenta de nuestra historia y memoria social, sino que produce en sus creadores como Rivera, Leal, Charlotte, Revueltas, Orozco y Siqueiros, un discurso plástico que reinterpreta, simboliza y reconstruye en enormes muros la creación larga y sinuosa de nuestra nación, de nuestra raza cósmica y mestiza, resistencia y fuerza, proyección y memoria que darán como registro y herencia de la vocación primigenia por lo que fue creado este edificio, la educación.
Años después de concluir el mural Los danzantes de Chalma en 1922, Fernando Leal se encargó de producir los murales que revisten el vestíbulo del Anfiteatro Simón Bolívar del Colegio de San Ildefonso. Entre 1930 y 1942 pintó al fresco La Epopeya Bolivariana, 3 obras mayores y 6 paneles con imágenes de la vida de Bolívar y otros libertadores americanos, con un ambiente político muy diferente al del año 22, pero bajo la influencia vasconcelista, grabado con el escudo de la Universidad Nacional, donde solo se representa el mapa de América Latina. Leal plantea, por medio de una revisión de las independencias, que en Latinoamérica el despojo continúa operando, pero ahora por la vía de la tecnología, una invasión ejercida por Estados Unidos, una moderna sociedad en expansión. Por su parte, José Clemente Orozco retoma uno de los temas fundamentales en el proyecto vasconcelista, la construcción de la identidad, a partir de ese revisionismo del pasado histórico, como si se tratara de una especie de códice mexica o retablo colonial. Orozco reconstruye desde el mestizaje hasta las revoluciones sociales. Plantea las crisis de las instituciones y la marginalidad revolucionaria. En la trinchera está esta representación de esta mezcla entre lo religioso y lo pagano, entre los hombres que resistieron, que cayeron y que siguen luchando, y todavía las revoluciones inconclusas. Mientras que en los bajos de la escalinata está una revisión de las 2 conquistas que marcarían el México colonial: la conquista espiritual y la conquista del mestizaje. Por su parte, el momento cumbre de esta reflexión histórica es, sin lugar a dudas, la educación. Nuevamente, Orozco recupera el principio y origen de esta institución: el conocimiento como testimonio, como puerta y memoria colectiva de la sociedad posrevolucionaria. Y la punta del iceberg de este reconocimiento es justamente el mestizaje. Deja ahí plasmado una idea de que el conocimiento es resultado de su proceso histórico, mientras que Diego Rivera en la creación plantea, bajo la influencia del Renacimiento, cómo las ciencias, el pasado, la naturaleza mesoamericana, da razón y motivo para que en este mismo espacio, donde está la educación puesta al servicio de la sociedad, en esta laicidad aparente, está la ciencia, la filosofía, las matemáticas, el pensamiento postrevolucionario como un eje de transformación. Sus modelos, sus personajes como Nahui Olin sirven como testimonio, y no solamente como modelos, sino como representaciones de una mexicanidad que está hecha entre el maíz, entre la ciencia, entre la equidad y el desarrollo de los saberes. Así, en el Anfiteatro Simón Bolívar, Diego Rivera comenzará a trazar lo que más tarde va a ser el gran movimiento reflexivo riveriano, es decir, el muralismo, con una romantización de lo indígena, pero con una revisión de la naturaleza de esta vasta, diversa geografía que es México, el origen del movimiento de la raza cósmica. Bueno, un rápido recorrido por
por San Ildefonso, que bueno, nos implicaría cada patio o cada muro una hora específica para abordarlos. En realidad lo que quería era con este video, pues abrir una reflexión sobre, de verdad, un edificio que es más que un edificio, es el cimiento de la educación en México, en todas sus expresiones, desde la reflexión crítica, combativa, como lo hicieron los jesuitas, hasta la crítica memoriosa de nuestros muralistas mexicanos que dieron la segunda de las revoluciones, llamada la Revolución Cultural, y que, si me apuran, pues el muralismo sigue siendo uno de los caminos por donde las sociedades se manifiestan. Basta pensar hoy día al oriente de la Ciudad de México con los murales parlantes en Iztapalapa, en las azoteas, que nos dan cuenta de las deudas pendientes todavía de esa otra revolución que es la inequidad social en América y en especial en México. Pues muchísimas gracias, Sergio, por este paseo que nos has dado a este libro abierto, como tú lo dices, que es San Ildefonso, porque encierra arte, arquitectura, religiosidad, qué sé yo, todo lo que nos has venido comentando y que yo creo que todos los que nos siguieron, que fueron más de 170 en tu público, el paso obligado es ir a visitar San Ildefonso, ¿sí? Que está en Justo Sierra, ¿no? Es donde está a un costado del Templo Mayor, que A está un lado abierto de Porrúa. A un lado de Porrúa exactamente, y que pues nos llevaría horas recorrerlo y con tu explicación pues tenemos una guía muchísimo más cercana porque tus imágenes, tu video fue realmente muy exitoso como lo puedes ver en los comentarios del público que nos dio, ¿no? Pues no sé si hay alguna pregunta del público, algún comentario, ¿verdad? Yo quisiera hacer relación de Alonso de Villaseca, que por cierto no tiene una biografía. Una biografía, Manuel. Yo creo que tú que eres el hombre de la nostalgia, te voy a ahora retar a que hagas una biografía novelada. Mira, ese y el hecho de Rodríguez Puebla, cuando uno llega a la esquina de donde está el mercado Abelardo L. Rodríguez, que es la parte trasera, digamos, de la calle que era la continuación de lo que iban a ser los solares de los jesuitas. Cuando uno llega ahí a esa esquina, constantemente me preguntan en los recorridos sobre Rodríguez Puebla. Pues se le toca recoger de esas calles, de esos solares, los libros que el ejército realista empieza a tirar en la calle cuando los expulsa. Esa imagen, cuando leo esa crónica de González Obregón sobre lo que fue la noche cimosa de la expulsión de los jesuitas, donde quemaban los libros, donde desprendían las hojas de los documentos científicos, de la reflexión de lo que era eh, pues el gran momento de la ilustración americana, y que una de las encomiendas de Carlos III era justamente desaparecer todo vestigio científico y político que había provocado sobre todo en ese siglo XVIII, dos elementos que se nos olvidan. La promoción por parte de los jesuitas ante el Vaticano del reconocimiento de la aparición guadalupana. Cuando el Vaticano envía a Lorenzo Boturini para dar fe de la documentación existente sobre la aparición guadalupana 230 años antes, y que logra hacer esto que se llama el Códice Boturini o Códice Vaticano, ¿no? Eran documentos que había desde Carlos Sigüenza y Góngora, quien había sido alumno del Colegio de San Ildefonso, hasta ese siglo XVIII con Clavijero, habían resguardado celosamente ese documento religioso tan importante que le dio la identidad criolla, gracias a tener por fin una virgen propia americana. Entonces, Carlos III o los reyes en España durante esos 230 años nunca aceptaron esa aparición guadalupana, argumentando que existía la Virgen de Guadalupe de Extremadura,
que no podía ser viable esta aparición, y dos, porque sabían lo que se detonó, la rebelión de los criollos que llevó a la independencia de México. El cura Hidalgo conocía la aparición en la historia guadalupana porque había sido alumno del Colegio de San Ildefonso y porque en su materia teológica le habían enseñado la importancia de esta revelación mariana en el Cerro del Tepeyac. Por ello no es azaroso que este exalumno del Colegio de San Ildefonso tomara como estandarte identitario de los criollos la Virgen de Guadalupe. Entonces, ese final, ese 1767, 20 años después del reconocimiento papal de la Virgen de Guadalupe, la salida y expulsión, dice la crónica de González Obregón, que abrazaba Rodríguez Puebla, que era el rector en ese momento de San Ildefonso, abrazaba los libros y decía, es lo único que nos va a dejar como testimonio de nuestra presencia en América. Y fue arrastrado por las calles de San Ildefonso con los libros abrazados de teología, de las apariciones guadalupanas, como prueba irrefutable de su presencia y de su labor en América. Por ello es que a mí me parece fascinante recorrer el centro, por esa historia trágica también de su salida, de su expulsión, pero que este edificio portentoso resiste a esa persecución por parte militar y política de la colonia a una de las compañías más sabias de América, que hasta el día de hoy, si sintetizamos su papel, siguen siendo los críticos de la iglesia, y basta nada más pensar lo ocurrido en este periodo de gobierno con estos jesuitas al norte del país. Entonces, me parece que el edificio nos permite contar la historia de este México como una especie de libro abierto. Por eso es que quise poner como este título, que nos cuenta todos los días y que nos sigue escribiendo la historia. Fíjate que a mí se me ocurre, Manuel, que un día organicemos un recorrido con público cercano al centro de estudios, que hagamos un recorrido por San Ildefonso. Sería ideal, como no, por supuesto. Esa ciudadela, como llamaba Guillermo Tovar, la ciudadela jesuita, que es el templo de Loreto, la plaza de Loreto, el antiguo Colegio de San Gregorio, el hoy Museo de las Constituciones, el Colegio Grande de San Pedro y San Pablo, y terminar en el Colegio de San Ildefonso, para entender la traza urbana de los científicos americanos o novohispanos como fueron los jesuitas. Sin duda alguna, ya por ahí dice que se apuntan varios para la visita. Bueno, pues, organízala, yo feliz, hacemos el grupo. Te lo agradecemos mucho. Sí, limitado a 40 personas porque tengo solamente 50 equipos de audio, entonces para que nadie se quede sin equipo de audio, y hagamos ese recorrido, hagamos esa visita. Pues lo vamos a programar, ya verás, y pronto. Óyeme, yo nada más, entre paréntesis, un comentario, no voy a decir el nombre del padre, ya murió, de San Felipe Neri, la profesa, que heredaron precisamente cuando la expulsión de los jesuitas, heredaron la profesa, ¿no? Y yo le comentaba al padre, le digo, pero fueron muy llorados los jesuitas cuando se fueron. ¿Y sabes qué me dijo? También muchos nos alegramos de la expulsión. Claro, es verdad. A ver, eso que ocurre, por eso no me sorprende la polarización hoy día, porque hay quienes se resisten a este conocimiento y hay quienes promueven el conocimiento. Había cosas que no convenían, Manuel. Nada es más amenazante de las armas que ha tenido el hombre que el conocimiento. Lo que hacían los jesuitas era una promoción. Imagínate que promovían la medicina cuando a nombre de Dios había que curarse. Entonces, hacer el conocimiento de la anatomía permitía salvar vidas, con lo cual entonces el miedo infundado por virreyes y por demás órdenes de fe para el sometimiento de indígenas o de mestizos o de criollos, se rompe con la idea de que a través también de la ciencia te puedes salvar y curar, y no solamente de la palabra de Dios. Por poner un ejemplo, otro más
la filosofía liberal que promovió en el siglo XVIII los jesuitas, los hizo primero partícipes de las cortes virreinales, de las tomas de decisiones, cuando no se les había permitido durante 2 siglos que los criollos, es decir, estos españoles nacidos en América, intervinieran de decisiones políticas y administrativas de la Nueva España. Gracias al conocimiento de la jurisprudencia de los colegios de San Ildefonso, pudieron hombres como Francisco Primo de Verdad, un jesuita que se involucra en la vida de la administrativa política de la Nueva España y se da cuenta de que a nombre de Dios se aplican muchas leyes injustas para los criollos y los mestizos. Entonces, eso era un arma de la cual también, por eso es que muchos otros se alegraron, es verdad, y lo he escuchado constantemente, ¿no? Decía, de lado, y hay una crónica de Juan de Dios Pesa que dice, del lado norte del antiguo centro de la ciudad o de la antigua ciudad novohispana, lloraron la salida de los jesuitas y del lado sur y poniente aplaudían jubilosos. Porque hace referencia a las órdenes agustinas y a las órdenes franciscanas, que por fin iban a distribuirse el poder. Tan es así que, como tú mencionas, la iglesia de San Felipe Neri, la exprofesa, fue dada a los franciscanos para su administración. El edificio que todo el mundo envidiaba por su belleza, ¿no? Por su altura, por su portentosidad. Entonces, por fin, unos franciscanos tímidos, reservados, iban a tener uno de los edificios más bellos de la ciudad. Sé que estoy siendo a lo mejor frívolo, pero no era cualquier cosa, ¿eh? Se trataba, recuerden que los edificios significan poder y también significan hacer ciudad. Y el barrio de los franciscanos quedaba reinado con el templo de San Felipe Neri. Entonces, mira aquí, Chivis nos dice, claro, no olvidar a Alzate, a Bartolache, a Vázquez de León, a Mociño, muchos más que sirvieron al pensamiento crítico de la Nueva España de finales del siglo XVII y principios del XVIII. Sí, pues realmente por los comentarios que nos han escrito, es el centro histórico, toda la historia que encierra, ¿verdad? Caminar por sus Hemos calles. hablado de un edificio, Manuel. Sí. ¿Y a dónde nos llevó? ¿A dónde qué, perdón? Que hemos hablado de un solo edificio y hasta dónde Sí. nos llevó, ¿no? Exactamente. Imagínate cuántos otros edificios de otras órdenes religiosas, la misma catedral, qué sé yo, son síntesis de lo que es la historia de nuestro país. Y sin lugar a dudas, los jesuitas, los grandes formadores de la conciencia criolla, como tú lo has comentado, ¿verdad? Y bueno, pues en tu conferencia nos ha dejado muy, pero muy con mayor curiosidad para ir directamente. Y ahora verás, vamos a organizar esa, porque visitar contigo sería realmente una delicia. Lo que preparaste para tu público, que hay varios comentarios de la belleza que encierra precisamente tanto de la época virreinal como del siglo XX, ¿Sí? pasando por el siglo XIX, ¿no? Y la historia de la Compañía de Jesús, que sin lugar a dudas, una historia apasionante. Por ahí alguien dice que hagamos un curso sobre la historia de los jesuitas. Pues recientemente con la Ibero, y aquí está Tere Matabuena, directora de la biblioteca, organizamos precisamente con Perla Chinchilla un ciclo más que de la historia de la Compañía de Jesús, de lo que se ha publicado en el Departamento de Historia de la Universidad, que obviamente toca la historia de la Compañía de Jesús, no cabe duda, ¿no? Y luego lo de los libros, que nos comentaste de veras una catástrofe, una cosa tremenda, hasta como de odio, ¿no? De decir, acabemos con los jesuitas, como fue el caso de Carlos III también, cuando la colegiata la pasa al clero secular, y está allí enterrado San Isidro Labrador, y uno dice, ¿cómo es posible que se hubiera dado ese cambio en Madrid particularmente, ¿no? Claro, es que el siglo XVIII es el siglo de las definiciones, el siglo XIX de las rebeliones, ¿no? Entonces, entender
que se definen los bandos, se definen los intereses y lo que consideraba la corona española, las amenazas, ¿no? El criollo, como tú bien lo has estudiado y descrito en sendas obras, Manuel, a mí me gusta mucho cuando hablas tú del criollismo como un proceso de construcción del español en América, de ese extraviado personaje que no encontraba su lugar en América porque lo desdeñaban los españoles y no lo comprendían los americanos. Y finalmente encuentra en un seno como es la Compañía de Jesús o la Compañía de María para el lado femenino, un lugar de descanso, un lugar de encuentro y de espejo. Entonces, ese siglo XVIII, por eso es siglo de definiciones, y el XIX los empuja a las rebeliones, a las revoluciones, y San Ildefonso es testigo de todo ello, hasta ese 68 que define y que consolida lo que 40 años atrás había iniciado, que era la autonomía universitaria, la defensa de la autonomía de la universidad, que le permite el pensamiento crítico, la autodeterminación de sus conocimientos, de su reflexión, y salir al mundo a entregar y a compartir ese conocimiento. Y que ahí ese 68 marcado en esa puerta de San Ildefonso, ¿no? Define cómo en el siglo XX, Manuel y quienes nos están acompañando, cómo sigue siendo una gran amenaza el conocimiento, cómo el saber sigue siendo una gran amenaza para la educación. Y lo que Vasconcelos promueve, a ver, es el germen del muralismo, los muros y la escalinata de San Ildefonso, con Charlotte y Vidal. E inicia una gran aventura que cada que lo recorro, digo, qué bueno que a nadie se le ocurrió borrarlos. Ay, sí, totalmente, claro. Porque los más conservadores se quejaban que como un edificio tan bello era intervenido por estos revoltosos rojillos de estos pintores, pero que nos dan una clase de historia, de cómo se ha construido la identidad nacional en estos muros, la conciliación del mestizaje, el abrazo de la fe, también como una prueba irrefutable de lo que hicieron los franciscanos para proteger con la ley de Indias al avasallador hecho de la conquista. Entonces, todo eso lo podemos ver recorriendo este majestuoso edificio hasta lo que nos regala el día de hoy dentro de sus salones de exposiciones. Pues sin lugar a dudas. Y yo creo que se cumplió con esa idea de la educación al pueblo a través de la pintura, de los murales, ¿no? Que quien visite los murales, que hay muchos, al ver la construcción iconográfica, es una historia de México, ¿sí? Una conciencia de nuestra historia. Pues te queremos agradecer enormemente, Sergio. Quiero recomendarles al público que nos sigue la novela que recientemente presentó Sergio, que se llama Acuérdate, María. Pues ahí la tienes, ¿no? Que está en librerías. No estaba preparado. Oye, librerías. Para invitar, si me permites, este domingo, dentro de la Feria Internacional del Libro en Coyoacán, Sí. tengo la oportunidad de presentarlo, lo voy a presentar en Coyoacán a las 6 de la tarde, Carlos Pascual y Paulina Vieites, no sé si te suena Paulina Vieites. Completamente, y la quiero mucho además. Es tan entusiasta que sí. Tan entusiasta, entonces ellos dos van a hacerme el favor de hacer la lectura y los comentarios de esta edición, y aprovecho para decirles, se acabó la edición anterior, ya hemos reeditado, vamos a lanzar ese día. Bien, felicidades. Entonces, es una delicia leer ese libro, la recomendamos ampliamente. Bueno, ¿qué más recomendación que la exposición que nos hiciste ahora para poder verte ahora ya en un material escrito, en una novela, la historia de esta gran artista mexicana, ¿no? De María Félix. Tantos secretos que comentas por ahí, que no es el momento de decirlos, pero que a mí me impresionó mucho, muchísimo, ¿no? Respecto sobre todo
con sus amores, ¿no? Con sus, sí, no, ese es No es por más, ¿eh? Dios mío. Pero también sabes que, Manuel, algo, pues, sobre todo para llevar caudales al tema de hoy, es que también me interesaba cómo a través de un personaje como María Félix podemos entender el desarrollo de una ciudad. Entonces, de fondo van a ver los grandes acontecimientos que le ocurren a María Félix, pero que también están ocurriendo en México. La modernización del cine mexicano está visto con los ojos de María, pero la modernización de la ciudad, de su arquitectura, de sus modos y costumbres, de su vestimenta, está retratado también en esta novela, porque pues, son mis dos temas fascinantes. La cultura popular. Poco chisme hay mucha investigación, pero mucha historia de nuestro México contemporáneo está en esta novela, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que quiero ofrecer en esta presentación que vamos a hacer el próximo domingo, 6 de la tarde. La entrada es libre, ahí en Coyoacán, en el Jardín Centenario de Coyoacán, en el mero corazón de Coyoacán, ahí lo vamos a presentar. Pues muchísimas gracias y a leer la novela. Por ahí alguien comenta acerca de la Compañía de María. Claro, no fue una fundación de los jesuitas. Él lo dijo porque hay, por alguna forma, la compañía de alguna manera se copia, pero claro que no tenía que ver nada absolutamente con los jesuitas. Porque los jesuitas decían, no, conventos de monjas no es para nosotros. Para eso están los frailes, ¿no? Claro. Sí, se dice que es espejo en tanto que fue una compañía que estuvo dedicada también a la educación criolla o noble y a la ciencia, lo cual había sido solamente restringido para el capo de la Compañía de Jesús. Por eso se dice que es como espejo de esta cientificidad, ¿no? De ahí. Así es. Sí. María Ignacia pues fue una gran promotora de ello. Sin lugar a dudas. Y luego la iglesia de esta orden de congregación religiosa que todavía está en pie y es una cosa maravillosa entrar a este espacio, ¿no? Pues nuevamente, Sergio, muchísimas gracias. Hemos aprendido mucho a leer la novela y pues en la manera que nos sea posible a preparar esa visita que a todos nos dará un gran gusto. Sí, a todos los que nos siguieron, que pasaron más de los 170, cosa que a mí me da mucho gusto porque estos temas interesan, ¿sí? Hay otras instituciones que tienen sus grandes investigadores, etcétera, pero lo que nosotros hacemos es difundir nuestra historia con base en lo que tenemos aquí, archivo, biblioteca, y con la generosidad de todos los investigadores que vienen y nos presentan su conocimiento, y yo creo que eso es lo que le da un gran valor a estas conferencias, que son seriadas, tienen un tema específico, y que yo veo que al público que nos sigue es un público muy fiel, un público muy curioso, y pues muchas gracias a ti, Sergio, porque de veras fue una mañana extraordinaria, y que nos deja el gusto por seguir estudiando a los jesuitas. Muchas gracias, Sergio, nuevamente. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y Manuel, te agradezco siempre tu generosidad de considerarme en tus temas de interés para el centro y también para tu público. Pues muchas gracias a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, y nos vemos la próxima semana con el tema del convento de la Concepción, que les decía yo, el primer convento de monjas que hubo aquí en la Ciudad de México. Una historia apasionante también. Y que sigue en pie por fortuna. La iglesia. La iglesia. Sí, lo que era parte del convento ahora es una escuela, creo que es una escuela primaria, pero la iglesia nos deja ver la grandiosidad de ese convento, ¿verdad? Con tantas cosas que hay que platicar. Pero bueno, los esperamos la próxima semana. Nuevamente un abrazo, Sergio, y hasta muy pronto. Hasta luego a todos. Muchas gracias.